Bienvenidos nuevamente al, al CIPAS de la tarea número 3, el CIPAS del curso de Física General. Quien les habla, la tutora Marcos Lorena Torres Guzmán. Ahí está mi correo. Y el día de hoy, la temática para revisar en la tarea número 3 es estabilidad dinámica y flujo de movimiento. Para iniciar en el tema, entonces vamos a ver una pequeña teoría, no es muy extensa realmente, pero es fundamental para el entendimiento de la tarea número 3. Entonces, vamos a hacer pues un CIPAS bien dinámico. La idea es que todos participemos. Pueden abrir sus micrófonos en cualquier momento y hacer las preguntas respectivas. Primero que todo, para poder abordar la tarea número 3, tenemos que tener en cuenta los conceptos de lo que es energía cinética. Sí, la primera pregunta que les voy a lanzar a ustedes como estudiantes es: ¿qué entendemos acerca de energía cinética? Me gustaría conocer la opinión que ustedes tienen al respecto. ¿Quién me puede dar una pequeña idea de qué entienden ustedes por energía cinética? Si lo vieron en el bachillerato. Tiene que ver pues con los campos de movimiento o cuerpos de movimiento. Digamos que la energía cinética está asociado a algún objeto que se está moviendo, ¿cierto? ¿Alguien más? ¿Alguien recuerda alguna ecuación o no recordamos? ¿Es lo único que recordamos? Bueno, así como dijo el compañero, la energía cinética está asociada al movimiento. Si nosotros miramos esta diapositiva, vemos tres figuras en tres diferentes posiciones y vamos a analizar cada una de ellas. Tenemos inicialmente un bloque. Ese bloque está constituido principalmente por fuerzas que están interviniendo en él. ¿Cuál es una de las primeras fuerzas que actúan sobre el cuerpo? Entonces, si vemos, aquí tenemos un dedo que está empujando el objeto hacia el lado derecho, lo cual le imprime una velocidad a dicho objeto, ¿sí? Ahí tenemos una velocidad. ¿Qué pasa entonces si nosotros hacemos este movimiento a un objeto? ¿Qué podemos esperar? Que el objeto tenga una fricción. Y cuando empujamos el objeto, Damos una fuerza. hay una fuerza. ¿Qué aprendimos de la fuerza en la tarea número 2? ¿Qué aprendimos de la fuerza? Genera movimiento. ¿Y a qué es igual en la fórmula? Masa Por aceleración. Por por aceleración. aceleración. Eso, masa por aceleración, ¿cierto? Eso ¿a qué corresponde? A la ley de Newton. Segunda eso. ley. Eso, segunda ley de Newton, que ustedes lo aprendieron muy bien, de Newton. Y con ella pues aprendimos que si se le imprime una fuerza a un objeto,
y este adquiere una aceleración, entonces el cuerpo va a tener movimiento. Si nosotros hacemos este movimiento del objeto, él adicionalmente se está deslizando, o sea, él ya tiene un movimiento dado en un plano sin fricción inicialmente y adicionalmente le estamos imprimiendo otra fuerza con el dedo que lo que va a hacer es que se genera mayor movimiento. Si el objeto se sigue moviendo, mire que tenemos un movimiento hacia la derecha, él normalmente está viniendo con ese movimiento hacia la derecha y en este caso el dedo, la fuerza externa que le estamos aplicando al objeto viene hacia el lado izquierdo. ¿Qué pasaría con ese movimiento? De acuerdo a la lógica que nosotros tenemos de la vida cotidiana, si el objeto se está moviendo hacia la derecha y usted Sería con... Lo ¿Ah? detiene. Una Lo de- contrafuerza. Ajá, que va deteniendo al objeto, ¿cierto? Lo detiene un poquito. Pues puede ser que él venga con una velocidad tan grande que a pesar del movimiento que yo le ejerzo hacia la izquierda, él sigue en su movimiento. ¿Y qué pasa si yo ejerzo en contrario a los dos casos anteriores? Ahora ejerzo la fuerza en sentido perpendicular a su movimiento, o sea, él va hacia la derecha, él se está moviendo hacia la derecha en un plano sin fricción. Recordemos que el bloque se desliza sobre un plano sin fricción y en este caso ejercemos una fuerza en sentido perpendicular al objeto, o sea, de arriba hacia abajo. ¿Qué pasaría? Se concentra la fuerza. ¿El objeto se sigue moviendo o no se sigue moviendo? No. Uno creería que no. Si la fuerza es muy grande, mire que la fuerza no me dicen aquí si esta fuerza es demasiado grande, no me dicen, esto no me lo dicen, pero es como una pequeña fuerza. Pero esta velocidad sí puede llegar a ser muy grande. ¿Por qué sé que hay movimiento? Porque cuando yo hago el diagrama de cuerpo libre de este ejercicio que ustedes aprendieron muy bien lo que es diagrama de cuerpo libre, la normal, que es la fuerza que se hace cuando un cuerpo reposa sobre una superficie, se contrapone al peso. Eso ya lo aprendimos en la segunda tarea. Y la fuerza adicional que le estoy imprimiendo es hacia abajo. Mire que estas dos fuerzas, la fuerza y el peso, se suman y harían una resta con la normal y entonces al hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y, estas fuerzas me dan 0, porque la normal sería igual a la sumatoria de la fuerza que yo le ejerzo en Y más la del peso, ¿sí? De acuerdo al diagrama de cuerpo libre que ustedes aprendieron en la tarea número 2. Esas dos fuerzas se compensan y aquí este vector azul me está diciendo que hay un desplazamiento de todas maneras hacia la derecha. ¿Cómo lo hubo aquí a pesar de que la fuerza detiene un poquito el movimiento? Es como casi una fuerza de fricción que se está aplicando. Y acá en este caso lo que hace es que ayuda al movimiento. Esa fuerza hacia la derecha ayuda al movimiento. Hay un desplazamiento. Esta fuerza se opone, es como una fuerza de fricción que se opone al movimiento, pero hay un desplazamiento y acá también hay un desplazamiento. ¿Qué quiero demostrar con estos 3 ejemplos? Que el objeto tiene movimiento, al tener movimiento, adicionalmente tiene un desplazamiento. ¿Alguien recuerda el concepto
de trabajo, ¿a qué es igual trabajo en lo que ustedes aprendieron en su bachillerato? ¿Alguien recuerda el concepto de trabajo a qué es igual? A distancia. Por, Ay, ahí no me acuerdo, pero es a distancia. sí, fuerza por distancia. En ese caso nosotros lo llamábamos S. Es una fuerza por un desplazamiento. Entonces, miren, aquí tenemos involucrada la fuerza y tenemos involucrada el desplazamiento. Y en física nosotros tenemos siempre asociado el concepto de energía cinética con el de trabajo. Trabajo que es fuerza por distancia. ¿Por qué razón? Por este ejemplo que les he traído aquí de los bloques moviéndose en sentido hacia la derecha y que a pesar de que se le imprimen diferentes fuerzas, sea hacia la derecha, a la izquierda o hacia en sentido perpendicular, sigue teniendo un desplazamiento neto. Eso en física se conoce como el teorema fundamental del trabajo y de la energía. Ese teorema es uno de los teoremas más importantes de la física mecánica que ustedes están estudiando, de la física general, y que me correlaciona energía cinética. Vamos a ver de qué manera la correlaciona. Entonces, vamos a mirar el siguiente caso. Déjenme, yo hago una conexión para que este computador funcione. Entonces, bueno, me va a tocar por acá. Bueno, entonces, vamos a mirar de qué manera lo vamos a correlacionar estos dos conceptos. Y para ello, pues vamos a revisar nuevamente un objeto que se mueve con una fuerza neta. Aquí tenemos este objeto que tiene una masa M y sobre este objeto se realiza una fuerza neta constante dada por este vector. Recordemos que fuerza es un concepto vectorial, por eso el vector lleva una flecha acá arriba indicando que su carácter es vectorial. Entonces, el cuerpo presenta un movimiento con una rapidez inicial V1 y luego en determinado tiempo, después de que ha pasado un cierto desplazamiento X1 y luego un desplazamiento X2, él presenta una rapidez dada por V2. Si nosotros hacemos un pequeño recorderis de lo que teníamos en movimiento rectilíneo, ustedes aprendieron que la velocidad de en x al cuadrado era igual a la velocidad inicial en x al cuadrado más 2 veces la aceleración desde una posición final hasta una posición inicial.
Esta fue una de las ecuaciones que ustedes aprendieron en el movimiento rectilíneo, teniendo en cuenta que se tomaba como la aceleración como una constante. ¿Sí? Y en este caso, entonces nosotros tenemos que, voy a hacer una simple asignación de variables. Simplemente voy a decir que esta bx final la voy a llamar una b2 elevado al cuadrado. La velocidad inicial la voy a llamar b1 para tener en cuenta estas velocidades que estoy trabajando. b1 al cuadrado más 2 veces la aceleración y cambio en la posición final menos inicial, simplemente la voy a denotar como una S. De aquí voy a despejar la aceleración. Esta aceleración en X la voy a despejar y me queda la velocidad final, la velocidad 2 al cuadrado, menos la velocidad inicial, 1 al cuadrado, sobre 2S, ¿no? Haciendo un despeje rápido para la aceleración. De lo que nosotros conocemos de la segunda ley de Newton con la ecuación que partimos, sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, en este caso la aceleración en X. Entonces voy a reemplazar esto que encontré de la aceleración, lo voy a reemplazar en mi ecuación de la segunda ley de Newton, es decir, simplemente le voy a multiplicar a todo esto la masa a velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado sobre 2S. ¿Sí? Ahí tengo mi segunda ley de Newton. Y si yo hago un despeje de estas ecuaciones, puedo dividir para las diferentes velocidades, para V2, la masa, y para el V1 también voy a dividir la masa. Entonces, de lo que ustedes conocen, esta ecuación, ¿a qué se les parece? Esa ecuación, ¿a qué se les parece? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda a qué se parece esa ecuación? ¿Energía qué? ¿Ustedes recuerdan? ¿Aló? ¿Sí están ahí? Muchachos, ¿se fueron o siguen todavía? Seguimos, profe, pero no. ¿No recuerdan? Se olvidaron. La energía cinética de lo que ustedes aprendieron en bachillerato es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y miren a lo que nosotros llegamos. Nosotros llegamos a que precisamente a partir de la segunda ley de Newton y de mover un objeto desde una posición inicial x1 hasta una posición final x2, aplicando segunda ley de Newton, podemos concluir que el trabajo efectuado por esa fuerza neta es el trabajo total realizado por las fuerzas que actúan sobre esta partícula en una posición x1 y en una posición x2. Esto es lo que se conoce como la energía cinética. O sea, es el cambio, aquí pues esta fuerza
o el trabajo neto que se está realizando sobre esa partícula, el trabajo total, va a ser igual a la diferencia de la energía cinética en la posición 2 menos la energía cinética en la posición 1, es decir, un cambio en la energía cinética. Es el trabajo efectuado por la fuerza neta sobre la partícula en X2 menos el trabajo realizado por la partícula en X1. Y esto es lo que se conoce como el teorema fundamental del trabajo y de la energía. Y con ese teorema fundamental del trabajo y de la energía, es con el que vamos a trabajar en la tarea número 3. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Cómo vamos? ¿Se ha entendido? Sí, señora. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con la siguiente. Vamos a hablar ahorita de la energía potencial gravitacional, que es otra de las energías con la cual vamos a trabajar en la tarea número 3. Entonces, la energía potencial también es otro tipo de energía con la que ustedes han trabajado desde el bachillerato. Vamos a hacer nuevamente un recorderis para tener en cuenta este tipo de energía. Entonces, ella se simboliza con la letra U. Entonces, la energía cinética de la energía potencial no me lo deja cambiar. Vamos a ver si acá me lo deja cambiar. Bueno, entonces la energía potencial es la energía. ¿Qué recuerdan ustedes de la energía potencial? ¿Quién hace un recorderis de lo que es la energía potencial? ¿Alguien recuerda? ¿Qué pasa con la energía potencial? ¿Es debida a qué? La energía potencial. A movimientos. ¿Quién da otro concepto? A ver. Recuerden que la cinética la teníamos como aquella que está relacionada con el movimiento, ¿cierto? Entonces, la potencial, O sea, la posición entonces. exactamente, ajá, la posición. La posición, porque cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una mesa y sobre esa mesa tenemos un objeto que está a una determinada altura. Entonces, cuando el objeto está a determinada altura, decimos que ese objeto tiene energía potencial. Les decía que la energía potencial la vamos a representar por la letra U mayúscula. Entonces, en el diagrama tenemos un cuerpo que inicialmente está en esta posición, ¿sí? Y no, está inicialmente en esta posición porque mire que la flecha me está indicando que el movimiento es hacia abajo. O sea, inicialmente está aquí. Inicia en este punto. Y, digamos, se le quita
esa altura, por eso Y1 es mayor. Y luego entonces él empieza a descender. Empieza a descender y en su movimiento, llegamos, se toma una fotografía de ese movimiento justo cuando él llega a una posición Y2, es decir, a esta posición. Y entonces esa diferencia entre Y2 y Y1 es una diferencia negativa, porque estamos diciendo obviamente que Y2 sería negativo si nosotros despejamos esta inecuación. Queremos decir que Y2 es menor que Y1, ¿cierto? Y aquí lo vemos, Y2 es más pequeño que Y1, que es todo esta posición, es Y1. En este caso, Y1. En este caso, entonces, vemos que el trabajo realizado es un trabajo positivo y que la energía potencial gravitacional disminuye. ¿Quién me dice por qué razón consideramos que la energía potencial gravitacional disminuye? ¿Por qué Porque se diría? disminuye la altura. Exactamente, muy bien. Ese es un análisis vital, porque cada vez que el objeto está inicialmente aquí y él va cayendo hacia el centro de la Tierra, porque el centro de la Tierra está acá abajo, la posición 0, cada vez que él va cayendo, entonces esa gravedad se va haciendo cada vez más pequeñita. Entonces la energía potencial de ese objeto va disminuyendo. Mire que entender este concepto va a ser importante para la experiencia que ustedes van a realizar. ¿Se entiende por qué se disminuye la energía potencial? Si no lo entienden, ¿sí? ¿Sí se entiende? Sí, señor. Listo. Si hay alguien que no lo entienda, me avisa porque es vital que se entienda este concepto. Vamos a mirar otra situación. En esta situación, el cuerpo lo vamos a mover hacia arriba. Es por decir, cuando nosotros tenemos algo en la mano, no sé, una pelota, y la lanzamos hacia arriba. ¿Sí? La lanzamos hacia arriba. Entonces, la posición inicial es esta. Aquí partimos, esta es la posición inicial. Y mire, el movimiento va hacia arriba, finaliza en este punto, o sea, llegamos y tomamos una foto del sistema. Y entonces Y2 es mayor que Y1. Si nosotros despejamos aquí Y2 de la inecuación, es mayor que Y1, ¿cierto? En este caso, entonces nosotros tenemos que el trabajo que realiza es negativo porque va en dirección opuesta. Si yo manejo mi plano cartesiano aquí, ¿sí? Y digo hacia arriba está opuesto a la gravedad, entonces ese trabajo realizado es negativo y la energía potencial aumenta. ¿Por qué razón la energía potencial aumenta? ¿Qué pasa con la gravedad cuando va hacia arriba? Va a llegar a un punto en que su altura es mayor y mayor y mayor. O sea, si nosotros tomáramos muchas fotos, por aquí tiene una altura, por aquí tiene otra altura, hasta que llega a una altura máxima, ¿cierto? Entonces esa gravedad se va volviendo cada vez, ¿qué? ¿Más? Mínima. Más grande. Más grande porque mira que acá decíamos, cuando ella va cayendo, la gravedad va disminuyendo porque se va volviendo cada vez una gravedad igual a 0. O sea, cuando ya llegue acá, la gravedad va a disminuir tanto porque el objeto ya para. Pero si el objeto empieza a subir, a subir, a subir, esa gravedad va a ser cada vez más grande. Se va volviendo más grande la gravedad.
el movimiento gravitatorio, es decir, la energía potencial gravitacional va aumentando. Por eso yo les decía, si usted me entiende qué es lo que está pasando aquí cuando el objeto se mueve hacia abajo, lo opuesto sería cuando el objeto se mueve hacia arriba. Profe, Ujú. o sea, quiere decir que cuando un objeto está en el suelo, la energía potencial es cero. Exactamente, exactamente. Y cuando está muy arriba, entonces si nosotros precisamente queremos decir eso, cuando un objeto está muy arriba, su energía potencial es muy alta, mientras que si el objeto ya cayó al piso, su energía potencial es igual a cero, porque ya no tiene esa altura que es la que le da la propiedad de ser energía potencial. O sea, la energía potencial está relacionada con el peso, o sea, mg, y una altura, es decir, h. Y esto es lo que me define energía potencial gravitacional. La masa, es decir, esto recuerden que mg es peso, ¿no? Lo aprendimos en la segunda tarea. Peso. Peso es mg. Entonces, mire que prácticamente seguimos con el teorema del trabajo. Recordemos que estamos partiendo del concepto de trabajo. ¿A qué era igual trabajo cuando inicialmente partimos esta reunión? ¿Qué decíamos? Una Fuerza por desplazamiento. Eso, ajá, la fuerza por el desplazamiento. La fuerza en este caso es netamente peso, porque aquí el peso es el que hace que el objeto caiga. Entonces, esa fuerza es peso y esa altura, o sea, ese desplazamiento va a ser H o va a ser Y en el eje Y en este caso. Sí, entonces mire cómo se correlaciona la energía potencial también con el trabajo. Es decir, nosotros tendríamos un trabajo gravitacional que sería igual a la fuerza por el desplazamiento, es decir, un trabajo con ese que sería un Y1 menos un Y2, es decir, trabajo que es mg y Y1 menos Y2 lo podemos colocar como un cambio en Y, es decir, mg está H por H. Y eso se me correlaciona con la energía potencial gravitacional. ¿Sí? O sea, la energía potencial gravitacional está correlacionada con el peso y la altura. Entonces, de acuerdo a lo que veníamos hablando del trabajo neto gravitacional que se está trabajando, sería la energía gravitatoria en la posición 1 menos la energía gravitatoria en la posición 2. Voy a cambiar esto aquí de color para que esto es por aquí sin incluir esta H. ¿Sí? Es decir, un cambio, es decir, esa energía o ese trabajo gravitacional que está ejerciendo la partícula es igual a un cambio en la energía potencial gravitatoria. ¿Sí? Ahí ¿vamos bien? ¿Cómo vamos? ¿Alguien tiene La alguna cosa- pregunta? Ujú. Ahí donde dice el cambio en Y, entonces desde pues
dependiendo del punto donde uno lo tome, distancia inicial sobre distancia final, ¿cierto? Sí, Perdón, al revés, distancia final sobre distancia inicial. sí, aquí como lo tomé me queda negativo, ¿no? Porque estoy tomando la inicial menos la final, entonces este cambio me queda negativo. Por aquí, este cambio en la energía gravitatoria es negativa. Eso depende de hacia dónde va el cuerpo. Si va hacia abajo, entonces el trabajo es positivo y la energía gravitacional disminuye. Esto les ayuda al análisis del ejercicio que ustedes van a realizar. Entonces, por eso es importante que lo entendamos. Si el objeto se mueve hacia arriba, al contrario, entonces realiza un trabajo negativo y la energía potencial gravitatoria aumenta. Entonces, esto ténganlo en cuenta para el momento en que ustedes van a hacer ese análisis, porque a ustedes les van a preguntar sobre el movimiento que van a obtener por una experiencia que van a realizar cada estudiante y el análisis que hagan lo deben hacer con base a este análisis que estamos viendo aquí. Entonces, por eso es importante que se entienda este concepto. ¿Entendido? ¿Sí? Si no hay preguntas, continuamos. Profe, Ujú. si esto es una energía potencial, ¿es algún tipo de trabajo? Sí, hemos partido inicialmente de que por el teorema fundamental del trabajo y de la energía, todo lo que sea relacionado con energía está relacionado con trabajo. O Entonces, sea que sí, todas las unidades vienen a ser en joules. exactamente. Ajá. Todas las unidades, porque recuerden que Joule es unidad de energía y es Newton por segundo, ¿no? Y miren que aquí teníamos fuerza perdón, Newton por metro. Newton por metro, ¿no? Porque es que me confundí con la S. S es aquí desplazamiento, ¿no? Entonces es Newton por metro. Esto es el Joule, ajá. Y Joule es unidad de energía. ¿Y a qué es igual Newton? Eso ya lo saben ustedes de memoria. ¿A qué es igual el Newton? Masa por gravedad. Ajá. F por A. F es masa por aceleración. Ya se me está pegando. Masa por aceleración. Masa. Newton. Masa que es kilogramo. Kilogramos. Y aceleración Metros sobre segundo al cuadrado. al cuadrado. ¿No? Ese es Newton. Esto se lo tienen que saber de memoria. ¿Sí? Sí, muy bien. Vamos con la siguiente. Resulta que adicionalmente hay otro teorema también fundamental que me habla sobre la conservación de la energía mecánica. Pero, profe, ¿qué es energía mecánica? Pues la energía mecánica o la energía mecánica total, nosotros la vamos a representar por una E total. Me dice ese teorema que cuando todas las fuerzas, mire que anteriormente acá habían unas fuerzas que se llamaban otras fuerzas que también intervienen en ese movimiento. Por ejemplo, puede haber aquí que las partículas de aire impidan que ese movimiento no sea tan fácil, ¿no? Y entonces
Si cae hacia abajo, entonces precisamente esas partículas de aire no permiten que caiga tan rápido. Por ejemplo, cuando un paracaidista cae desde lo alto, toda la fricción que produce el aire hace que el paracaidista tenga una cierta fuerza que se opone a ese movimiento y precisamente la gravedad es la que lo trae hacia el centro de la Tierra. Entonces, esas otras fuerzas son las que más adelante en la conservación de la energía mecánica las vamos a definir como fuerzas igual a cero, o sea, vamos a tener condiciones ideales del movimiento. Entonces vamos a decir que solamente son fuerzas gravitacionales las que participan en ese movimiento. En ese caso aplica la conservación de la energía de mecánica, es decir, en la cual la energía cinética más la energía potencial es igual a toda la suma de la energía total del sistema. Quiere decir que si yo tengo un objeto que, como les decía, puede ser un objeto que se tira desde una torre, o sea, yo tengo aquí un edificio y aquí está un estudiante de la UNAD, en su mano tiene un balón y lanza hacia abajo el balón. Entonces, inicialmente tiene una posición 1, digamos aquí hay una posición 1, y luego cuando ya llegue acá al piso va a tener una posición 2. Cuando la persona que está arriba del edificio quita su mano, el objeto empieza a caer. Inicialmente, aquí cuando él tiene la mano sobre el objeto, ¿qué energía tiene él inicialmente, la persona? ¿Qué tipo de energía tendrá? Mire que hay una determinada. Energía potencial. Exactamente. En este punto tiene una energía potencial gravitatoria 1, digamos. Y inmediatamente quita la mano que empieza a ganar el objeto. ¿Qué tipo de energía empieza a ganar apenas él quitó la mano? Cinética. Ajá, empieza inmediatamente a ganar una energía cinética 1 también. Cuando llega al finalizar, antes de caer, viene con toda la energía. Antes de caer, ¿qué tipo de energía tiene? Antes de caer ya al piso, porque cuando ya caiga en el piso sería una energía. Y pues energía mecánica, la suma de las dos. Sí, la energía mecánica es la suma de las dos, pero estamos hablando de unos nanosegundos antes de que caiga aquí. ¿Qué Son tipo de las energía? mismas, sino que con diferente valor. Sí, Cambia la pero energía, la energía potencial disminuye y la energía cinética, o sea, es la gana. que aumenta, Ajá, sería la mayor. sí. Energía cinética. Aquí la energía potencial es máxima. Aquí empieza a ganar un poquito de energía cinética, pero cuando está aquí en este punto, ya a punto de estrellarse contra el suelo, esa energía cinética es máxima. Ajá, es la máxima, mientras que la energía potencial, ya cuando llega acá, va a ser Ya casi cero. 0. Ajá, va a ser la mínima. Entonces, si usted mira y hace una suma del comportamiento de las energías, tanto cinética como potencial, cuando la una es máxima, la otra empieza a ganar. Y eso es lo que usted empieza a ver cuando empieza a ver diagramas de energía potencial y energía cinética. Entonces, una es máxima y la otra es chiquita.
Y después de un tiempo, pongamos la cinética de rojo, y después de un tiempo va a darse cuenta que la cinética es máxima y la potencial es mínima. O sea, ellas son mientras que la una se gana, la otra va ganando y va aumentando su valor, la otra llegó a cero y la otra va subiendo. De tal manera que cuando se suman las dos energías, me da la sumatoria total de la energía mecánica total del sistema. La suma de las dos me da una energía mecánica total. Y pues aquí en ecuaciones precisamente está la energía cinética en la posición 1 más la energía potencial en la posición 1 igual a la energía cinética en la posición 2 más la energía potencial en la posición 2. Y todo eso es una constante, o sea que finalmente la gráfica de la energía va a ser una constante. Y todo esto se convierte en la sumatoria de la energía cinética más la energía potencial. Eso Es decir, que la energía mecánica en el punto medio del movimiento es el mayor. el mayor valor, exactamente, es donde ella se hace máxima, digamos, es, digamos, este punto aquí donde ella es máxima, aquí en esta constante, justo en este valor constante. Si ustedes recuerdan la primera tarea que era mirar cuando la aceleración era constante, que nos daba una línea horizontal, hablamos de una función que es constante y precisamente esta gráfica con esta horizontal aquí derechita me está indicando que esa energía es constante porque surgió de la suma de la energía cinética más la potencial, que prácticamente mientras una subía, la otra bajaba, la otra subía, la otra bajaba, y en sumatoria total me da esa energía constante. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la energía no se pierde, sino que se transforma. Entonces, cuando teníamos nosotros acá a nuestro Señor que lanza el objeto, tenía toda la energía potencial máxima, inmediatamente lo soltó, empezó a ganar energía cinética y así fue ganando la energía cinética hasta que llegó a su máximo valor de la energía cinética, pero luego la energía potencial se volvió cero. Entonces, sobre eso nos habla la conservación, el teorema de conservación de la energía, que la energía no se pierde, sino que se transforma. Eso lo podemos ver nosotros bien en un ejemplo de salto de salto libre, lo que hace Katherine Ibargüen, ¿no? Cuando ella empieza a hacer el salto, inicialmente pues viene corriendo, adquiere una energía cinética inicialmente para poder hacer ese salto. Inicialmente, pues aquí, antes de que ella empiece a hacer el salto, esa energía cinética tiene que disminuir para poder darle el impulso. Entonces, en ese momento, cuando ella empieza a saltar, es cuando la energía gravitacional empieza a aumentar. La energía gravitacional, o sea, en este punto es el punto máximo de la energía gravitacional. ¿Por qué? Porque tiene una altura máxima, tiene un h máximo. Y una vez que llegó a su punto máximo, empieza a caer por efecto precisamente de la gravedad. Nuevamente la energía cinética empieza a caer, a aumentar, perdón. En este caso ya sería negativa la energía cinética y la gravitacional empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque se va acercando cada vez más hacia la Tierra. La gravitacional empieza a disminuir. Pero la energía total
gravitacional más cinética permanece igual, tanto al inicio como al final del sistema, indicando que la energía se conserva. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Cuando Lo habla de entendí. fuerza gravitacional se refiere a A fuerza la potencial, ¿no? potencial, exacto, sí. Ah, Sí. ya, casi me Ajá. confundo, perdón. Sí, sí, qué pena. Sí, me emociono con la gravitacional, pero hablo de energía potencial gravitacional. Ujú. Gracias por el apunte, porque sí puede darse la confusión, pero sí estoy hablando de energía potencial gravitacional. Muy bien, entonces vamos bien, ¿cierto? Entonces ahorita ya vamos a entrar a la parte de la tarea de la unidad número 3. En esta tarea, entonces ustedes escogen en la tabla número 1 una letra y la colocan en el foro de discusión y pues tratando de que no se repita, ¿no? Entonces, yo he visto algunos foros que ya empezaron a hacer, a escoger de la tabla 1, del anexo 1. ¿Y esto para qué les va a servir? Vamos a hacer un experimento. Ese experimento, entonces, pues tiene un valor de 20 puntos. ¿Qué se van a conseguir? Dos pelotas de diferentes masas, M1 y M2. Un cronómetro que lo puede conseguir usted en el celular. Un metro, que puede ser un metro de costura o un metro de los que utilizan los maestros de construcción. Y una balanza, si no tiene balanza, recuerden que pueden ir al supermercado y ahí hay balanza. En lo posible, que sean, si son las masas muy pequeñas, entonces una gramera, que de pronto, pues es mejor que utilicen entonces unas masas un poquito masivas para que en la balanza de un supermercado la puedan pesar, ¿sí? Usted las pesa en el supermercado y con eso pues ya tiene la masa, ¿no? Recuerden que peso es igual a ¿qué? Esto ya lo deben saber de memoria. Masa por gravedad. Masa por gravedad. Entonces, si yo quiero saber la masa, ese peso, lo ¿Es mejor que esté en kilogramos? sí, pero ¿qué hago si quiero saber la masa? El peso Despejo, lo despejo y me queda sobre, gravedad. ajá, así sé cuál es la masa. O sea, usted cuando claro que eso depende no, las balanzas, si usted lo coloca en la balanza del supermercado, le va a dar la masa. Pero cuando usted lo coloca en esas pesas donde uno mide el peso corporal, porque también alguien puede decir, no, pues que yo tengo una pesa de peso corporal, esta sí le da el peso. Entonces, al peso le tiene que dividir por gravedad para obtener la masa, pero en las balanzas analíticas, por lo general, sí le da la masa. Entonces, tener en cuenta esta relación. En las digitales. Exactamente, ajá, en las digitales, pues Profe, depende, ajá. ¿y las pelotas pueden ser de cualquier material? Sí, sí.
de cualquier puede ser, por ejemplo, una de fútbol o otra de béisbol, no sé, Una de tenis también. una de tenis. Sí, no, precisamente que sean diferente masa. Deben cumplir que sean de diferente masa, ¿sí? O diferente peso. Es la condición. En este caso, entonces, de acuerdo a la selección que usted hizo en la tabla 1, a esto se refería, usted escoge la letra A, la letra B, la letra C, la letra D o la letra E. ¿Para qué? Para que tenga en cuenta quién es H0. Bueno, H0 pues es el punto inicial, es decir, 0 metros. El H1 tiene un valor diferente para la letra A que para la letra B. El H2, otro valor. Y pues la velocidad es lo que vamos a calcular. Ya lo vamos a ver cómo lo vamos a calcular. Entonces, usted escogió su letra, ¿no? Y va a hacer la medición de la masa. Recuerden, si es en balanza analítica, pues van a tener la masa. Tienen la masa, la registran. Si va al supermercado, se toma una foto, no, o le toma una foto a la masa ahí. Aquí le dicen supermercado, tienda, carnicería, verdulería, pero tome una foto sobre eso. Y luego en su casa, para que no dañe, pues puede colocar en una cinta de enmascarar, coloca el H2, coloca el H1. Ellos tienen una diferencia de 0.6. Ese 0.6 es constante, quiere decir, entre este y este valor hay una constante que es de 0.6 metros. O sea, son 60 centímetros. ¿Sí? De diferencia siempre es una constante. Entonces Profe, ajá, ahí digamos que en la letra A sería 1,70 m ajá, y 2,30 m. eso. Entonces usted coloca su H2 a 2.30, ¿no? A 2.30 metros. Y el H1 a 1.7, a 1.70. Desde el 0, ¿no? Desde aquí del 0 hasta acá dio 2.3 metros. Y desde el 0 hasta H1 dio 1.70 metros. Entonces sí tiene que colocar pues un asiento porque para lanzarlo, Y eso iba a decir, está alto. ajá, sí está alto, exactamente. Ahorita les muestro una foto que de pronto les pueda servir para darse idea de cómo sería el experimento, ¿no? Entonces, en este espacio, donde se dice el procedimiento, ustedes van a empezar a hacer un registro fotográfico del montaje realizado. Le tiene que tomar foto allá a la pared donde trabajó y donde usted como estudiante se pueda observar haciendo la experiencia. Así, por ejemplo, este es un registro de algo que se hizo con un software especializado. Aquí está el profesor Edson, de pronto lo conocen. Esto se hizo para caída libre, pero pues en este caso no lo vamos a utilizar para caída libre. Él marca en la pared, por ejemplo, pues para nuestro caso este sería H2, este sería H1 y acá estaría el 0. Para que no haga el efecto de rebote, pues él coloca algo que sea como un colchoncito que amortigüe y que no, pues no se vuelva, pero eso porque era el software, ¿no? Pero en su caso no aplica porque usted va a tomar los tiempos aquí, en este punto, con el cronómetro de su celular, llamémosle este tiempo 2, y a este un tiempo 1. Solamente lo que va a medir son tiempos. Entonces sí va a tener alguien que le ayude, alguien que lance la pelota 1, digamos que esta es la pelota 1,
Y justo en este punto registre el tiempo y justo en este tiempo registra el otro tiempo. Recuerden que esta diferencia es de 0.6 metros. O sea que tocaría hacer dos lanzamientos para sacar un dato. No, le toca como 5 lanzamientos. O sea, por ¿Por ejemplo, qué? para sacar H2, toca primero hacer una medición y para después sacar H1. Sí, o sea, cuando usted toma el tiempo en H2, Volver lo a lanzar toma, 3H1. sí, sí, claro que sí. Porque, excepto si tuviera este software, yo creería que también lo puede hacer con este software. Descargarlo no es muy difícil. Ahorita, si quieren, les explico cómo se hace, es subir el video y pues él lo hace automático la medición pues a través de un proceso de calibración. Pero como dice el estudiante, sí tendría que hacer 2 tomas, claro, porque a menos de que usted tenga un cronómetro aquí y otra persona que le esté tomando el tiempo 2, aquí sería un cronómetro y acá otra persona que le tome el tiempo 1, ¿no? Con 2 celulares. Entonces, pero los 2 tendrían que estar sincronizados a la misma vez, ¿no? Él dijo, por ejemplo, voy a lanzarlo. Ya, lo tomo aquí en tiempo 2. Y luego acá la otra persona tiene que estar pendiente que cuando pasó, paró. Porque lo que se toma es precisamente esa duración entre este tiempo y este tiempo. Es un cambio de tiempo que se va a medir ahí. Sigamos pensando en este experimento. Permítanme, yo continúo. Miren, aquí están. Son 5 tiempos, o sea, ¿por qué se hace 5 veces? Recuerden que para disminuir el error siempre se hacen repeticiones. Aquí se están haciendo 5 repeticiones con tal de disminuir el error. Entonces usted toma el tiempo en la posición, claro que aquí dice que en H0. El tiempo en H1. ¿Qué H1 es este? Faltó H2 entonces. En la otra Sí, tabla. en H2 es para lanzarlo. Entonces, en H2 usted lo lanza y debe tomar el tiempo en H1. Entendería yo que en H0 el tiempo es 0, entonces sería solamente un tiempo, porque en 0, ¿No es el tiempo final? O sea, ¿cuánto se demora en llegar al suelo? Yo eso pero estaba mira, pensando. pero mira que Si no, sería 0 inicial. sí, T1 sería el tiempo en H1, va a llevar un cierto tiempo, porque usted tiene que decir en este momento, inicializa el 0. En H1 va a estar un tiempo determinado, es de esos cronómetros que usted puede parar y hacer una medición, ¿no? A la mitad y luego, como dice la estudiante, al final sería como un tiempo final. Ajá. Este tiempo tiene que ser mayor que este T1. Pero hay un inicio, que es cuando en el momento en que usted dice, ya, partió el cronómetro. Una medición y la final. O sea que primero uno lo lanza para dejar que llegue hasta el suelo y toma o sea, tiempo final. Y después lo vuelve a lanzar
para tomar tiempo 1. No, no. Usted, aquí en H2, usted dice ya, ¿cierto? Inicia en 000 el cronómetro. Cuando llegó y tomó en H1, ha pasado un tiempo 1. Y luego continúa. Venga, yo reviso mi cronómetro del celular. Ustedes también revisen, por favor. Hay una opción en cronómetro que uno le dice, Profe, uno le, en la guía dice, se recomienda realizar la medición de los 5 tiempos, primero en el punto H0 y después los 5 tiempos en el punto H1. Yo creo que a eso se refiere la compañera. Yo digo que está es como invertido acá la figura o la imagen. Solo que ahí tomas la altura. Pero a ver, aquí dice, ¿en dónde dice? Repita el proceso 5 veces. Para obtener el tiempo promedio, se recomienda realizar la medición de los 5 tiempos. Primero en el punto H0. Ah, bueno. Ajá. Después, Primero la los 5 en trayectoria H1. Ah, bueno. hasta H0, 5 veces. Y Sí, después en 5 H1. veces en H1. Ah, bueno, más fácil. Sino que yo estaba mirando mi temporizador que uno le da a iniciar y uno lo detiene. Ah, pero se detiene. Hay uno, ¿será temporizador? No, ¿cuál es? Yo sabía que había uno, pero entonces mejor así. Entonces mejor así. Entonces se toma el tiempo, primero Ya, 5 veces en H0, 5 veces aquí. o sea, de acuerdo a esa tabla, los primeros datos y con esta imagen que estamos mostrando aquí va desde H2 hasta H0. Ese sería la primera Ajá, tabla. Y el sí, segundo sería desde H2 hasta H1. ajá, exactamente. Profe, o sea que dejo caer la pelota 5 veces y los 5 Ajá, tiempos los anoto ahí en la tabla, ¿no? exactamente. Y de ahí Y extraigo el luego, promedio. ajá, exactamente, y saca el promedio. Ajá, aquí dice. O sea, llegó, ahí voy a colocarla acá. Aquí está H2, ¿cierto? Aquí está H0 y aquí está H1. Entonces, los primeros tiempos ya vamos. es este de H0. Pipa, 5 veces, repita. 5 veces. Y luego este tiempo hasta H1, 5 veces. Y hace el promedio. Ujú. ¿Cómo sacamos un promedio ahí, profe? La Dividimos. sumatoria de todos dividido 5. Bueno, señora. Bueno. Y eso con la pelota 2. Primero con la pelota 1 y luego con la pelota 2. Es bien experimental, ¿no? Es solamente experimental. ¿Cómo va a obtener la velocidad? Porque lo que usted tiene que hacer cálculos es de la energía cinética. ¿A qué era igual la energía cinética según lo aprendido hoy? Un medio por la masa por la velocidad del cuadrado. Eso. ¿La masa la tengo? ¿Sí? Ajá. Sí. ¿Qué me hace falta? La velocidad. Ajá. La velocidad no la tengo. La velocidad, ¿a qué sería igual de acuerdo a esta ecuación de la velocidad? Si la velocidad inicial es 0, porque lo estoy tirando en caída libre, velocidad inicial es 0, entonces la velocidad va a ser igual a Gravedad por tiempo. eso, gravedad por tiempo. Entonces, calculan la gravedad por ese tiempo que calcularon, que midieron, perdón. Y ese les va a dar la velocidad la elevan al cuadrado, lo multiplican por la masa y lo dividen entre 2 y con eso tienen la energía cinética. ¿Sí?
Y eso lo van a colocar, En cada altura, ¿cierto? ¿cómo? En cada altura, o sea, en H0 y H1. Ajá, aquí está, en la tabla 4. Entonces, la velocidad para la pelota 1, para la pelota 2, en H0, en H1, en H2. Entonces, por ende, van a tener la energía cinética en H0, la energía cinética en H2 y la energía cinética en H1. ¿Cierto? Aquí están nuevamente las unidades para que recuerden que todos estos valores que tengan aquí, pues bueno, aquí ya se los colocaron, velocidad en metros sobre segundo, pero energía cinética en joule, newton por metro, ¿no? Y newton kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Estas son las ecuaciones que van a utilizar. ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, durante todo el desarrollo del experimento hay que hacer los cálculos que usted nos enseñó al principio, ¿verdad? Ujú. Sobre todo el análisis, porque resulta que, bueno, la energía potencial, de acuerdo a lo que vimos hoy, aquí es igual la energía potencial. Masa, gravedad por altura. Eso, muy bien. ¿Qué tenemos? Masa tenemos, gravedad también y altura también, ¿no? Porque la altura ya la tenemos dada, H0, H1 y H2. Entonces, la energía potencial dada en Joule para la pelota 1, para la pelota 2, son 3 energías potenciales. ¿Qué más podríamos calcular entonces? ¿Quién me dice qué más podríamos calcular? Ya tenemos cinética y potencial. Energía mecánica. Eso, muy bien. Ustedes como que sí asistieron hoy con las pilas puestas. Exactamente. La energía mecánica total, que es la sumatoria de cinética más potencial. Entonces aquí calculan la energía mecánica total para la pelota 1, para la pelota 2. Mire que es un ejercicio muy sencillito, pero que les va a permitir entender y trabajar con las ecuaciones de energía. ¿Sí? Aquí es simplemente la suma de las dos. Ya sabemos cómo se calcula la cinética, ya sabemos cómo se calcula la potencial. ¿Mm? Señora. Vamos bien, ¿cierto? Y este es el análisis que se espera que ustedes realicen. Entonces, van a responder a los siguientes interrogantes. ¿Qué sucede con la energía cinética, con la potencial a medida que el objeto se deja caer? Entonces, ¿recuerdan lo que les estaba explicando al inicio? ¿Qué pasa? Todo eso que les estaba explicando es para que respondan este análisis. ¿De qué manera influiría en la conservación de la energía el uso de la velocidad inicial no nula en un experimento? Es para pensar. Y teniendo en cuenta la experimentación, ¿cuáles son los factores que influyen en la energía cinética y potencial de un sistema y cómo se relacionan entre sí? Este análisis, hacerlo de manera consciente, teniendo en cuenta lo que vimos en la explicación el día de hoy. Eso sería para la parte del paso 6. El paso 7 ya es hacer el video donde, además de eso, pues tomen un video donde usted se vea realizando el experimento. Entonces le pide ahí a alguien que le colabore haciendo el video o usted lo coloca en un trípode. Bueno, ustedes son expertos en esta parte. ¿Sí? Sí. Profe, ¿en el video es necesario hablar? Pues si quiere una pequeña
explicación de lo que va a decir, se presenta, obviamente, y presenta su cédula, dice soy fulanito con cédula tal, como hace normalmente, voy a hacer la experiencia de la tarea 3, que consiste y arranca y listo. No, yo creo que no se demora porque, pues, sí puede hacer los cálculos, hacer la presentación de los cálculos y de lo que obtuvo y algo pues muy rapidito, ¿no? No es algo Y que para le vaya. complementar, para que el video no sea tan extenso, se puede hacer con 2 o 3 lanzamientos, porque para hacerlo con los 10 lanzamientos Claro, que ajá, sí, exactamente, usted lo edita, lo recorta. Eso pues para el ejercicio número 1, ya para la parte del ejercicio número 2, el cual se le pide que haga un análisis de un video. Espérenme, yo creo que voy a tener que finalizar esto para poder entrar al Word. Eso. Entonces, en el experimento 2 ya es consultar varios videos que se les entregó de un congreso que realiza la escuela. Los videos están aquí en el anexo 1, son 7 videos. Cada quien pues escoge uno, profe, indicar obvia. qué ¿Ah? pena, aprovecho, yo intenté abrir el enlace del primero y no me abrió, me mostró error. Rarísimo porque fue el primerito que yo abrí y funcionó, mira. Creo que Ahí. de pronto puede ser mi PC. Sí, revisa porque yo sí los estuve revisando y sí funcionan. Entonces, eh, mm, mira de pronto en otro navegador, pero todos funcionan. Eso sí, pueden estar revisando qué será, qué pasa. Entonces, de ese se debe hacer una presentación. Lo puede hacer también con esas infografías que a ustedes les gusta hacer mucho. Yo veo que les gusta mucho esa temática. Lo hacen una infografía bien bonita, bien presentada, de lo que usted entienda, ¿no? La idea es que presenten lo que entiendan y, y esto es pues como la parte también más facilita de la temática. Ya por el tiempo voy a dejar mecánica de fluidos para el próximo CIPAS. Es un poco más extenso y entonces lo quiero dar también así con toda la parte teórica para que lo tengan en cuenta en su desarrollo de los demás ejercicios. Hasta ahí pueden ir avanzando bastante. Igual para la otra semana ya tenemos el otro CIPAS para que no se les acumule tanto entre ejercicio y ejercicio y ahí avanzamos. ¿Me confirman si hicieron la asistencia en la plataforma? Sí, Profe, profe, ya lo yo hice. no la Sí, sí, encontré. señor.